En estos días un compañero, un colega y un periódico amigo dice, Sofía Inver vuelve a la televisión. Y a mí me encantó esa frescura. Pues dije, caramba, vuelve. Yo nunca me he ido, y no me he ido desde, me da pena decirlo, desde el periodismo hace 54 años y de televisión hace 40. No ha pasado una sola temporada de mi vida que no he estado o en los 3 medios a la vez, o por lo menos uno o en 2, porque es imposible para alguien que es genéticamente reportero el no estar en comunicación. Es decir, lo que me interesa es la comunicación. De manera que le agradezco esa cosa de juventud, vuelve, así como me sentí como vedetta, si Elizabeth Taylor regresa. Muchísimas gracias por esa nota tan amable. Una nota menos amable y menos grata, pero forma parte de lo que es el ritmo de la vida, es que se nos fue Roberto Guevara. Y del Nacional, de la página cultural que dirige Chefio Bordacini, me llamaron a pedir una opinión. Y yo dije que yo no suelo hablar de los muertos, mal o bien, sino como cuando hablaban cuando eran vivos. El hecho de estar muerto no significa que hay que caerse a elogios. Pero en el caso de Roberto, se puede decir todo lo bueno, vivo o muerto, porque él deja huella. De manera que se puede hablar, como suelo yo hablar de los muertos, en presente. Es un hombre que ha hecho y que su ejemplo seguirá siempre para nosotros los que trabajamos en el no muy fácil campo de la cultura. Y hoy tengo como invitada, para empezar este relanzamiento mío, por el cual por supuesto me siento muy a gusto, con una persona que nunca he entrevistado y que es muy grata porque no lo conozco sino por su gran nombre, por su aparición constante en la prensa, y porque cuando pedí el currículum era tan impresionante que dije, caramba, qué maravilla. Como yo no invito políticos y ella es eminentemente política, si no, no podría estar tanto tiempo en primer plano, sin que hasta ahora le hayan encontrado algo malo. Algo malo tiene que tener. Pero, ¿qué es lo que tú no tienes tanto de malo que has podido estar, lo que llaman en el candelero, de algo tan complicado como es nuestra economía? Y por supuesto ustedes la conocen mejor que yo, que eso va a ser mi gusto de reportera, hacérsela conocer a mi manera, que es Esther de Margulis, importantísimo personaje de nuestra vida nacional. Bienvenida. Muchas gracias entonces por la invitación para inaugurar su relanzamiento. En verdad yo no soy político, yo soy un técnico fundamentalmente. He tenido la suerte de, en el camino de cada día que hemos vivido en estos 2 últimos años y pocos meses, conseguir muchas personas amigas entre los políticos. Y en ese sentido ha sido bien grato, así como en otras veces ha producido muchas lágrimas, porque bueno, uno es llorón. Conseguir en cada esquina o en cada momento, cuando uno menos lo piensa, gente que puede compartir lo que piensa uno al mismo tiempo, valga la redundancia, o que está dispuesto a tomar el reto de creer en lo que uno dice, porque dice, bueno, a lo mejor hay una luz al final del camino. Entonces yo creo que es la gente en definitiva lo que hace. Y cosas malas, bueno, imagínate cuántas no tiene cada uno. Sí, a mí me impresionó mucho, primero, que teniendo la posibilidad de hacer un currículum vitae, un CV, como dicen los americanos, de muchas páginas, su asistente, lo que quiere decir que es guiada por ella, me mandó paginita y media, cosa que cualquier persona que no tiene casi nada hubiera podido llenar más, calculando a ojo de periodista, como 20 cuartillas fácilmente, porque desde economista graduada con magna cum laude en 72, pasando por todos los cargos, hablando 3 idiomas, siendo ejecutiva en la mayoría de las comisiones de los sistemas financieros del país, y se puede decir casi una culminación de una carrera y llegar a algo tan discutible y discutible como Fogade, que me jacto de no querer saber cómo funciona porque es demasiado complicado, y para no sentirme tan mal delante de mi invitado no hablo de eso con ella, como tampoco hablo con los políticos, en caso contrario de lo que es la pequeña política. Yo creo que Esther es del grupo de mujeres que yo pienso seguir entrevistando, y empiezo con ella
aunque ya tuve una vez a Beatriz de Majo y tuve a Imelda Cisneros, del grupo que yo llamo las Gilayanas, grupo que por edad valían entre 40 y 50 años y que realmente ocupan puestos muy importantes dentro de diversos campos. Y yo tengo la impresión que no lo ocupan, no sé si me equivoco, por esa cosa de ser mujeres, sino porque lo ocupan por sus conocimientos y su capacidad en el ramo. ¿Crees tú que es porque ha habido como un movimiento que ha surgido, como surgen las cosas, como surge el niño destructor o como surgen los eclipses, o es que las mujeres en cierto momento de la vida venezolana tomaron de la vida pues de nuestro continente decidir a intervenir y a opinar? Bueno, yo creo que eso ha sido una evolución, ¿no? Yo recuerdo cuando en las aulas universitarias apenas se habían mujeres que se leían en los libros, pero cuando yo estudié, yo diría que por lo menos la mitad de las aulas estaban concurridas por mujeres, y yo creo que la mujer, no vamos a, para no echarnos piropos, pero tiene un elemento que es muy detallista y casi siempre perfeccionista. Si uno le puede sumar a eso alguna claridad de conceptos y un deseo de hacer alguna dedicación, es más fácil salir adelante. Pero yo creo que más allá que todo eso, es una cosa que yo no he visto en ningún otro país. Yo creo que el hombre venezolano de verdad ha sido gallardo. Y eso me pasó el año pasado cuando fue la exposición en el hemiciclo del Congreso por el Día de la Mujer, en la cual yo fui la segunda persona que hablé, y yo, excepto en mis inicios en el Banco Central, ¿Perdón? excepto en mis inicios en el Sí. Banco Central, no he sentido de verdad perjuicios ni discriminación, sino todo lo contrario. He conseguido en el camino gente dispuesta a entender que somos seres iguales, todos hechos por Dios. Diferentes por fortuna. Bueno, intelectualmente hablando. Pero sí creo que es completamente distinto que en otros países. Nosotros nos ha tocado visitar España, en Alemania, dicen, oye, mujeres, tantas mujeres en cargos. Pero lo que a mí me ha molestado, digamos, en esa, vamos a decir como en el caso mío, el relanzamiento de la mujer, o lanzamiento de la mujer, es que ha habido como cuotas, aún en países desarrollados, por ejemplo, como Suecia, que es un país realmente envidiable, dicen, es imposible que en lo que es nuestro Congreso, digamos, no haya un 33, un 35% de mujeres. Digamos, esa porcentualización me molesta, como en los Estados Unidos se dice, si no hay un número de negros, un número de judíos, un número de gays, un número de eso, no está formado completamente y no se ha tomado a toda la sociedad. Yo creo que eso no nos honra de pertenecer porque nos han dado un pedazo de la torta, sino porque nos ha tocado estar cada uno en el campo, que sea por los conocimientos, por la eficacia, ¿no? Y no por la cuota. Yo diría que yo debo ser afortunada. Sí lo eres. Creo que dicen que a veces es estar en el momento preciso, en el lugar adecuado. Obviamente que las cosas tampoco pueden venir solas. Tienen que sumar un gran esfuerzo para que se puedan consolidar. No puedo hablar del campo político, donde he oído, porque he conversado con parlamentarias, que al parecer la situación ha sido más difícil, aunque el nombramiento ayer... Y habla mucho de, digamos, la proporcionalidad. Eso, y yo lo he oído a lo largo de los años, porque son años que tengo oyendo eso y no me gusta. El nombramiento ayer de Ixora Roja por lo menos marca un hito. Sí. Pero en lo que al campo en el cual yo me he tenido que desenvolver respecta, y con excepción de los primeros pinos en el Banco Central, yo no he conseguido en el camino ninguna otra limitación que la capacidad de dedicarme a hacer las cosas en lo fundamental. Ahora, bueno, Ixora tiene muchísimos años dentro de la política y sabe nadar bien en esas aguas en este momento más revueltas que nunca, y realmente voy a hacer un día, primero invitar porque somos amigas, y segundo, yo no la felicito. Yo creo
que si ella, como hace las cosas, la va a hacer con interés, va a ser un año quizás más difícil para un político, porque hay grupúsculos y creo que el mismo hecho de yo no, definitivamente de no invitar políticos, es porque los veo muy poco interesantes, y yo no creo que me van a decir nada nuevo, sino con quién van a hacer alianza y con quién no van a hacer alianza y qué. Y además, yo no sé si a ti, mucho más que a mí, te deben preguntar, ¿quién crees tú que va a ganar? Esa pregunta yo la creo tonta, porque además te voy a decir algo. No sé si tú lo compartes conmigo y me gustaría muchísimo tu opinión. Que yo creo que gane el que gane. Primero, lo importante es que haya elecciones, que esas elecciones sean limpias. Vamos a suponer que sí, pero que gane quien gane, no va a haber ningún cambio, porque no hay voluntad de cambio. Pero eso va a depender de lo que todos hagamos. Yo creo que tenemos que lograr un cambio, porque el mundo está dando vueltas, y si no, basta ver lo que está pasando en Europa y en la Alemania, donde hoy están resurgiendo los movimientos neofascistas. Cierto, Estados Unidos logra romper la barrera del muro soviético y hay cambios gigantescos que están allá, pero hay grandes masas poblacionales que no tienen de qué vivir ni cómo alimentarse. Igualmente en Latinoamérica, yo creo que sí hay que luchar para cambiar, no podemos conformarnos. Pero nunca hemos estado más conformistas en una situación más difícil. Me permite un minuto porque yo quiero decirle de algo, por ejemplo, que si hay cosas que cambian, que evolucionan, aunque quieran o no. La CanTV ha logrado que sus teléfonos públicos no se destruyan a base de una campaña de comprensión de sus usuarios. Ha hecho comprender que se necesita mejor y más telefonía. Y yo realmente, para mí y para mi trabajo, y creo que para cualquiera, con todo todavía lo no bueno, pero con todo lo que ha mejorado en la CanTV, yo me sentiría muy mal si no existiera. Ahora, sigamos lo que tú decías, yo ni me gusta siquiera decírselo mucho a mis hijos. Yo creo que la cosa pasiva nuestra de conformismo nunca ha estado a tal colmo, y que eso no permite que cualquiera que llegue, esperemos que por la vía mejor, vaya a cambiar nada. Mira, yo creo que si eso es lo que uno piensa, entonces será a las madres en las casas, a las cuales les corresponda sembrar y mantener viva la semilla que sí hay que cambiar, sí hay que buscar, porque dentro de todos estos procesos... Hay que cambiar, pero es que no hay voluntad de cambio. Pero entonces la madre... Y no hay líderes. Depende. Sabes que yo quería contestarte una pregunta antes, pero como no las que tú quieras, me encanta. No quise interrumpirte. No, pero... Cuando uno habla de los políticos, no es que yo vaya a ser una defensora de una bandera que no puedo de ninguna manera, uno los ve a todos como un conjunto. Pero yo he llevado gratísimas sorpresas cuando me he tocado sentarme uno por uno y he visto lo que mucha valía tienen muchos de ellos. Yo creo que probablemente, y yo había soñado que así fuera, lo que hacía falta era un sistema uninominal válido, verdaderamente efectivo, para que cada uno de ellos pudiera, con lo que han logrado per se, que yo, obviamente que no son todos, pero hay muchas sorpresas que uno puede llevarse, gente muy interesante y muy bien formada, puede hacer valer su yo, como en los Estados Unidos, donde el gobernante regional es responsable. Aquí lamentablemente todavía priva mucho más la fuerza de la cadena del partido. Y no quiere decir que yo esté alimentando disidencias, no. Pero sí muchas veces uno tiene que decir y hacer cosas por las cuales no está, en las cuales no está de acuerdo la mayor parte de la gente, y eso no debería llevar a una expulsión ni a una modificación del patrón. Eso debería llevar a un aplauso. Exacto. Ser disidente, decir lo que uno piensa, aunque no sea popular, yo creo que es lo básico para una sociedad democrática. Pero yo lo he repetido, yo no uso la palabra pesimismo, sino lo que yo veo en las cosas. Yo soy familia de médicos, madre de médico,
Y ella siempre me ha hecho saber que cuando hay 5 órganos que están enfermos, vitales, corazón, hígado, páncreas, colon, qué sé yo, cerebro, es lo que los americanos dirían hopeless, sin esperanza. Cuando tú tienes educación, salud, transporte, no alimentación y vivir solamente de un país monoproductor, ¿por dónde coge la pobre persona o el grupo que quiera el país? Yo creo mucho en lo que tú dijiste, que es muy importante, que hay personalidades, entidades muy buenas, pero que esas juntas no se han unido para una voluntad de un país mejor. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, sin embargo yo creo que disiento en una parte. Yo creo que el Estado como Estado ha venido haciendo crisis. ¿Por qué? Porque la única razón de ser del Estado es el bienestar de la ciudadanía. Y por eso es absolutamente indispensable resolver problemas que yo creo que no están resueltos. La concentración en la ciudad, la falta de vivienda, las condiciones humanas, el decaimiento de la educación por más que sea gratuita en los colegios. Eso no es muy bueno, el problema hospitalario. Entonces hay tantas cosas más que hay que hacer, y el venezolano en el pasado reciente demostró que su convicción es democrática, porque lo demostró. Lo es, además lo demostró. Entonces tal vez lo que tenemos es un poco que bajar un poco, ¿verdad?, la baraja y ver, bueno, dónde están nuestras primeras necesidades y cuáles van a ser los primeros movimientos a los cuales nos vamos a abocar. Cree en lo que no son condicionales, sino lo que son números, y los números no son números, sino palabras y acciones, lo que valdría es el ir contra el mito. En general, los países latinos, y eso es uno de mis temas en los programas en diversas maneras, es ir como diciendo contra los mitos. Y los mitos es, porque Venezuela es bella, pero bellísima, ¿quién lo puede negar? Porque qué mejores playas que las nuestras, pero están sucísimas. Pero qué mujeres más bellas que las nuestras. Bueno, como no, eso sí, no podemos decir que están muy bien, pero son ficticias. Eso son hechas a base de cirugías y cirugías. Y cómo no, pero es también un producto, ojalá que trabajáramos otras cosas como trabajamos a las Mises. Pero de verdad los mitos matan a la América Latina, son llenas de mitos y de cosas. Nosotros somos los mejores en tal cosa, los peores, siempre es lo óptimo y lo pésimo. Pero yendo a si tú te nombran, si tú no eres las personas que podrías estar lejanas en una lista utópica o etiópica, como tú quieras, de una posible presidencia. Y tú dices, ¿por dónde comienzo? Si hago sanidad, si tú haces un hospital, dicen, pero caramba, ¿y los ranchos? Y si tú haces educación, ¿y las camas de los hospitales? Y si tú haces las carreteras, y entonces ¿dónde están los medios de comunicación? Entonces, ¿por dónde empiezas tú a mejorar? ¿Por dónde empiezas tú? La educación. Pero entonces, ¿dónde encuentras tú los maestros? ¿Dónde encuentras tú las escuelas? En una infraestructura de un país petrolero con 4 millones de analfabetas. Bueno, yo tengo mi opinión muy personal. Claro. Nada de presidencia de la República. No, te lo digo porque yo creo no sería descartable. Nada de No presidencia sería de la República. descartable, no te estoy diciendo ni que la deseas, ni que la busques, ni que te están buscando, ni que estás no. como para el Oscar nominada, pero no es descartable. Cuando uno va diciendo, y fulano no, y fulano no, y fulana tampoco, y Perencejo tampoco, tú dices, esta mujer ha triunfado, le han dado bastantes zancadillas, le han dado bastantes golpes, y está en una cosa bien difícil, y ha triunfado. Ay, ¿por qué no la buscamos? Porque nosotros creemos que todo hay que sacarlo un pumpá. Y a lo mejor sale del pumpá, Esther de Marguerite. ¿No te arrancaría los pelos? Peor que el viento que te trajo cuando venías en el taxi. Bueno, no, yo creo que yo tengo una opinión muy particular. Aquí yo soy un técnico y un venezolano, que además es lo que necesitamos. Que en otros países del mundo, que quedan cosas por resolver o que se resuelvan y se dañan, se resuelven algunas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ir, y todo debe ser en paralelo, una campaña educativa de la mujer
que ha sido en muchas oportunidades, como me dijo un día un político que no conocí, con quien me reuní, que del cual quedé gratamente sorprendida. La mujer venezolana es la que lleva la peor parte, dijo. Terrible. Basta venir por Charallave y verlas haciendo cola para tomar el transporte. Charallave, enfrente al museo, lo que tengo todo al lado. Son mujeres las que llevan las barrigas, las que llevan los niños, las que llevan el mercado y las que traen al marido borracho o al hombre borracho. Claro, entonces, no. Pero, y después volver a la casa, hacerle la comida a los niños o al esposo y ayudarlos con las tareas. Entonces yo me pregunto, muy conscientes de eso. tan aficionado que es nuestro país a la televisión, ¿no debería haber muchos programas educativos fundamentales que pudieran ayudar? No es Te imposible. voy a decir una cosa, y absolutamente no es publicidad para este canal. Una de las razones por las cuales me siento tan a gusto, porque hay muchísimos programas educativos, ecológicos, de respeto hacia los ancianos, hacia los animales. País que no respeta ancianos, animales, plantas, que son seres vivos y sobre todo desprotegidos. Creo que el canal nuestro les ha dado la posibilidad de quitar un poco de violencia, quitar un poco de lo que está in. Entonces toca un punto muy importante. Lo tocó Octavio Paz en su discurso en el Nobel y lo tocó el gran Shimon Peres en la UCAB, que la televisión es el gran medio para todo. Y la por supuesto, radio. para lo malo. Y la radio, que es maravillosa. O sea, es una cuestión de definir un conjunto de elementos fundamentales que van a ser transmitidos y hacerlos generales. Y hay personas que no han tenido la oportunidad de tener una mamá que se siente al lado ni de ir a un colegio, pero hay muchas cosas elementales y ya los sentimientos van por dentro. Pero ese no puede quedar allí. Yo creo que nosotros tendríamos que hacer algo, y no estoy gradando la importancia, en materia hospitalaria. Yo le decía muchas veces Pero ¿cómo a quien vamos a era hacer mi algo? jefe, Es decir, que el Estado, ese Estado filantrópico, una vez más citando el maravilloso Octavio Paz, nosotros esperamos que el Estado nos dé. Nos aumentaron el sueldo, nos quitaron el sueldo, me quitaron el puesto, me pusieron. Al hospital creen que se le da real. Entonces, al dársele real, eso se va a convertir en camas que funcionen. No. Eso es otra cosa. es que el problema no es, no es lo que le das, sino cómo lo usas. Claro. Yo pensaba, porque es muy difícil, y se lo dije en varias oportunidades a una persona que entendía que podía hacer un movimiento en esa dirección. Vamos a privatizar la concesión de los hospitales desde hace 3 años. En todas 3 partes años ya. son privados. Pero ¿cómo? El médico no puede comprar lo que significa la edificación y los equipos. No puede. Pero sí le puedes decir, por cada consulta pública, tú vas a ver una privada. Y tú vas a tener una remuneración, que es un bono bimensual o trimestral por la diferencia entre ingresos y egresos. Y como el hospital lo puso el Estado... Tiene que haber algo que se llame castigo y premio. Eso Claro. es tan pavloviano y tan viejo, pero funciona. Claro, pero como el Funciona. hospital lo puso el Estado, ellos no tienen que amortizarlo. No tienen que Porque entonces amortizar. sería cuestión de hacer alguna combinación para que a posteriori nuevos equipos pudieran Y venir de además otras cada fuentes. persona nueva tiene que cambiar todos los equipos y los equipos no funcionan. Pero realmente eso es una cosa muy seria. Pero vamos a hablar del éxito, que lo llamemos Esther Margulis, que es un fenómeno exitoso, producto exitoso de Venezuela. Pero tú eres producto de tu país, ¿tú crees que tú eres exitosa dentro de un país exitoso o eres una excepción? Nadie es... Modestia aparte. No. Allá la dejas, allá en el automóvil que te trajo. Primero que yo no puedo decir que soy exitosa. Yo creo que hemos tenido muchos momentos muy difíciles, muchos momentos buenos y muchos momentos regulares. Dentro de todo ese proceso hay grandes incomprensiones y grandes dudas que vienen de la idiosincrasia del tercero, que nadie puede comprender que sí hay un equipo humano, todos tenemos defectos, que quiere hacer algo bien hecho a pesar de los errores que se cometan. O sea, ese es uno de los grandes hándicaps que tenemos aquí. Obviamente, nadie quería ir a Fogadera la caldera del diablo, muy difícil. Sigue siendo un poco. ¿Qué tal es la diableza que está adentro? No, yo creo que hoy por hoy nosotros hemos nada, cumplido ¿no? tantas fases y hemos aprendido como país la lección que ya no es lo mismo. Pero en otro momento sí fue muy difícil. Sin embargo, yo creo que hay un equipo humano
con todas las críticas que hay personas que les puedan hacer. ¿FOGADE va a existir en una próxima etapa de la vida venezolana? FOGADE Tal como tal, o inmediatamente le van a cambiarle el nombre, de estructura, de etcétera. FOGADE fue creado en el año 1985 por un estatuto orgánico. Sí. Cuando el Banco Central no podía continuar haciendo las funciones que FOGADE hace, que son los préstamos de solvencia, en ese momento. A posteriori, cuando se modifica la ley de bancos, FOGADE se incluye en la ley de bancos. Y FOGADE tiene 3 funciones fundamentalmente, que íbamos no a hablar de eso. La garantía de los depósitos del público, los préstamos de solvencia y la liquidación. Luego, son funciones que van a ser para siempre y por siempre, pero donde debe de verdad privar el proceso de reflexión es que debe ser preventivo y no post-mortem. ¿Y tú duermes bien o con pastillas? Con esa cosa que me acaba de decir, me dio un insomnio como por un año, ¿no? No, la verdad es que yo en verdad que en este momento estoy prácticamente dedicada a trabajar, y cuando uno trabaja 20 horas diarias, promedio 7 días, no necesita ninguna pastilla para dormir. Caes porque sí. Pues me das el remedio, porque yo cada vez que tengo una angustia me quedo con los ojos absolutamente pelados. Ahora, a mí me han dicho, el otro día dije, voy a entrevistar, hace mucho tiempo estaba por entrevistarte, pero nuestro canal justamente está en estado de excelentizarse. Entonces, contigo estoy haciendo el primer programa de este año. Y me decían, tú vas a entrevistar, y ya está, bueno, a mí no me gusta el término, chéverísimo, pero mira, así, y cae. ¿Qué es ese así? ¿Cuál sería ese así? Vamos a tener que preguntárselos. ¿Tú sientes que hay así, un puntico así, el cual perderías tu estabilidad, tu gran éxito? Porque en Venezuela todo es así, y de la noche a la mañana entonces caes en el vacío más absoluto. Yo creo que la persona que te debe haber dicho eso es una persona que tiene bastante poco conciencia de lo que es en verdad la realidad. Yo me considero, como te dije al principio, afortunada, porque siendo una benediza en el mundo público, por así decirlo, porque en el Banco Central teníamos una gran protección y cobijo, he tenido la oportunidad de lograr o hacerme entender o hacer comprender y así lograr apoyos importantes para conseguir objetivos que teníamos que lograr. Hoy, nuestro sistema financiero es completamente otro. Y si tú piensas que la banca, para hacer un símil, es igual que los vasos circulantes del dinero, los vasos circulantes de la sangre en el cuerpo humano, pueden ser el símil del sistema financiero con el dinero en la economía. Entonces es muy importante que con el trabajo que la superintendencia ha venido también haciendo, podamos tener algo mejor a futuro. Bancos y banqueros no tienen los mejores nombres en Venezuela. Gente como Esther y mucha otra gente que han trabajado en este momento han hecho trabajos muy serios que nos han permitido entender que por el hecho que ya los ha habido realmente muy, muy inconvenientes para nuestro país, muy graves, levantarlos es mucho más difícil que haberlos comenzado de nuevo. Es decir, componer es siempre más difícil. Y lo estamos haciendo. Y tenemos una entrevistada. Pero para eso, por ejemplo, es muy importante la puntualidad, que nuestros convenios sean puntuales con los otros países y respetados. Que cuando un emisario venezolano vaya a una reunión y llegue a la hora. Por ejemplo, humildemente al museo, o cuando yo hago programas en vivo, si la persona llegaba tarde, yo no le hacía el programa tan simplemente como eso, más nunca me llegó tarde. Pero eso me ayuda mucho mi Omega Constellation. Yo los uso, me baño, duermo, tengo insomnios, tengo pesadillas, tengo sueños angélicos, pero todo acompañado de algo que me da la sensación de algo puntual. Y eso es el Omega Constellation. Entonces, me encanta la forma como haces la propaganda. ¿Ah? Me encanta la forma, porque es así como algo diferente a todas las propagandas que yo he visto. Yo trato de hacer muchas cosas que han sido muy difíciles para comenzar, porque me dicen, eso no se puede hacer, eso no se hacía. ¿Cómo? Eso no se hacía hasta hoy. Pero desde este momento, de aquí mismo, si Marcos me toma el suelo, tú verás que hay 5 bolsas. Y, pero eso no se puede ver en televisión. Y pues si yo soy así, la gente me cree, porque yo no escondo las cosas, yo soy así, pues. Y muestra cómo soy. Entonces,
Yo creo que, no, yo voy a hablar, eso parece feo, inteligente, pero realmente muchas cosas muy interesantes, una vida muy difícil. Sé que eres madre también, que tienes 2 hijos profesionales, y me he dicho, mira, lo que ella no consigue con la cabeza lo consigue con las piernas bellísimas. Marco, no te las has tomado todavía. Entonces, esas piernas bellísimas valen en una mujer, son muy importantes, es mejor que tener las feas, ¿no crees tú? Todo cosa vale mucho. Yo creo que vale más lo que proyectas. Las piernas proyectan unas piernas bonitas, más nada. Y el buen uso que se haga de ellas, el saberlas fotografiar, es muy bueno. Yo he visto igualmente tu cara y tus piernas, y por supuesto, como eso más del género masculino, me he dicho, mira qué piernas, pero vamos a hablar, y qué inteligente, cosa que no se dice de todas las personas que tienen piernas bonitas. Ahora, de tus hijos tienes 2. ¿Graduados ya? O casi 3, porque Joseito se casó, así que tengo una hija adicional. Eso es una cosa muy rara. Es suegra buena ya casi más de lo que uno puede hablar bien de ti, que uno diga, bueno, mi hijo tiene una hija más, eso es una maravilla, ¿no, verdad? Es una Ahora, niña hace poco, o mejor dicho, no se ha ido porque Irak no lo ha impedido. En el tapete estaba la actitud de Hillary Clinton frente a las veleidades eróticas, es más bonito que sexuales, de un hombre tan buen mozo como Bill Clinton. ¿A ti te parece que la defensa que Hillary tomó de Bill Clinton es interesada, es valiosa, es lo que se debe hacer, que en este caso no se debe juzgar? Yo creo que el caso Clinton es un caso muy bueno para entender a una persona cómo piensa y cómo reacciona frente a algo tan sólidamente visible, ¿no? Bueno, yo te voy a decir que yo siempre he pensado que el hombre es el hombre y sus circunstancias. Sí. Y es ella, solamente ella, la que sabe lo que hace y por qué lo hace. Y estoy segura que siendo una mujer que proyecta, porque proyecta inteligencia, sin lugar a dudas, lo ha hecho, debe saber por qué es lo que está haciendo o por qué lo hace y cuáles son las bases. Por otra parte, yo creo que una cosa que no es tan fácil, obviamente, cuando eres presidente de la República, pero que sí es una máxima que yo aplico en mi vida, es que yo nunca me meto en la vida ajena, excepto si es para hacer algo bueno, aunque no me lo pidan. Entonces, simple y llanamente, creo que el respeto debe privar por encima de todo en la relación personal o en la familia privada. Es una especie de hermana querida, eres tú, porque yo creo que como un ser público, uno, es decir, público y además político, uno puede no pertenecer a ningún partido, pero acuérdate lo que decían los ingleses durante la guerra: aunque usted no se ocupe de la política, la política se ocupa de usted. De manera que yo creo que la gente que fue a Auschwitz a lo mejor no tenía la menor idea de lo que era política, pero la política les demostró que sí, se ocupó de ellos, en todo caso de exterminarlos, ¿no? ¿Y eso fue política? ¿Ah? ¿Y eso fue política? Eso fue un horror, sí, pero fue Eso un no error fue político, política. un horror político. Y esa gente a lo mejor nunca tuvo pues conciencia de que había que tomar una actitud política mucho más fuerte frente a las cosas. Y hoy día los que quieren olvidarlo. Pero en el caso de Clinton, uno no puede decir, esa es la vida de los demás. Ese es el presidente de la nación que hoy por hoy es rectora, y si no es rectora quisiera serlo, del mundo entero. Entonces, lo que ese señor, en calidad de presidente, no en calidad de hombre, haga o deshaga, por eso es que la política americana, aunque turbia como toda, pero es más transparente. Es lo que se trató en Rusia, la perestroika. La perestroika, ¿no? Pero es que no me preguntaste por Clinton. Me Bueno, es lo mismo, preguntaste por Hillary. pero ella también, ella es más política que él, ella es un animal político muy serio, muy Yo creo que en ese caso yo creo que ella debe ser política hasta el momento en el cual ella siente que pasa, que es algo de ella. Yo creo, siempre he pensado que el hombre es el hombre y sus circunstancias, que es muy difícil decir qué hubiera hecho yo si hubiera estado en el lugar. ¿Qué hubieras hecho tú? Que hubiera hecho yo si hubiera estado en eso, dependería mucho de lo que yo creyera, de lo que estaba sucediendo. Creo que sería más directa, mucho más directa. Pero tú crees, es decir, de esas cosas siempre, fíjate que no te pregunto por las elecciones quién va a ser, pero tú crees que, fíjate que los grandes periódicos se han dividido, los que han dicho, esto es un asunto que
que no nos interesa. Estados Unidos nunca ha estado mejor económicamente, ha tenido más bajo el desempleo. Tú lo viste en el último US News, Hoy ¿no? están esperando las cifras de employment del viernes. La situación de salarial ha mejorado, eso es lo que nos interesa. El resto no. Otros, acuérdate, los WASP y todas esas cosas, tienen su moralidad, su cosa totalmente respetable, pero se habla de eso. Y el hecho de que se hable es lo que hace un país democrático, ¿no? Creo yo. Sí, pero la democracia es algo más que todo eso. Y hablando de esa y hablando de esa maravillosa sociedad americana, yo he tenido recientemente distintas oportunidades de vivir situaciones donde yo creo que se ha llegado a un extremo de robotismo que ha hecho que los seres humanos han perdido su noción de ser humano, su esencia de humanidad. Y así fue mi papá 3 meses en un hospital. Esa parte que a lo mejor explica un poco la percepción de algunos hacia esta situación. Y en lo que a justicia hace, una discrecionalidad absoluta. Es la forma y no el fondo. Cuando es el fondo lo que debemos buscar. Bueno, el qué y el cómo se complementan, yo creo, ¿no? Siempre. Claro. El fondo y el... Claro, no, pero es que allá van para la pura forma. Eso es lo grave. Entonces, yo no sé si esos dos... No, yo te explicaste muy bien. Vivencias que he tenido directamente, personalmente, en muchos casos que obviamente no podemos tomarnos acá el tiempo de explicar, además que nos llevarían a lo técnico y aún no vamos a hablar de materia técnica, te pueden tal vez un poco reflejar el porqué de esas posiciones que tú expresabas antes, que es así como un poco, diría yo, teñido por una indiferencia. ¿Será? Tú dices, cuando nos referíamos a nuestro país. No, cuando te refieres a la percepción que algunos grupos mayoritarios tienen hacia ese problema. Bueno, ese es un problema que lógicamente no puede ser intrascendente, porque no todos los medios de comunicación y no las personas que trabajan contigo llevándote el café, te dicen, el presidente Clinton, es decir, es un problema de todo el mundo. Y eso es lo que yo creo que es bueno, que es de todo el mundo. Hoy día los medios de comunicación no nos permiten ignorar. Y el otro día un sociólogo importante le decía, ¿tú no crees que el hecho de ver que hay tanta hambre en tal parte, que hay tanto maltrato hacia las mujeres, a las cuales inclusive las martirizan desde el punto de vista pues de su vida de mujer, nos haga más sensibles? Y son teorías. Él me dijo, mira, quizás más de lo mismo nos insensibiliza, a lo mejor no sabiendo. Mira que lo que sí ha hecho en todo caso, yo creo que es hacernos pensar. ¿Tú no crees? Yo sí creo, pero yo creo que entonces tenemos que ir a pensar un poco más allá, porque hay muchas manifestaciones de la vida y yo creo que abarcan de una manera más grave en algunas áreas, pero en general el globo terráqueo, que casi en algunos momentos nos están poniendo a pensar en Sodoma y Gomorra. Bueno, sí, muchos lo piensan, sí. En Sodoma y Gomorra, y yo creo que eso solamente puede venir de la casa, porque aún... Pero es que aquí no hay casas. No, pero yo hablo del mundo. Sí, del mundo. Pero no hablo de la casa, sino del mundo. Sí, pero el mundo es una casa, y en esas casas están habitadas, si se puede decir, porque a veces los habitantes son casi zombies por el hambre, por la ignorancia, por la enfermedad que lo consume, por una violencia interna que uno puede expresar, porque el hambre es una de las violencias más grandes que tiene el hombre. Es decir, eso no tiene por qué no saberlo expresar, eso lo expresa continuamente porque por hambre se llegan a muchas situaciones. Pero la globalización, lo que tú dices tú, yo no creo que nos convierta en robots. Yo creo que tiene, como todo, tiene que ser balanceado. ¿Qué lee Esther Margulis? Además de las cifras que se lleva todos los días y todos los papeles, estaba escribiendo en el carro un discurso para mañana. No, déjame decirte algo antes de pasar a ese punto. Yo creo que la casa es la mamá y el papá. Yo creo que lo que ha hecho de nosotras, o de mi hermana y de mí, de muchas personas que ojalá hayan tenido la misma suerte que yo, es haber tenido un amor inmenso a su alrededor. Que eso es lo raro. Sin limitaciones y sin peros, pero un gran amor, que yo por lo menos cuando me ha tocado verlo en otras personas con las que me ha tocado convivir en la universidad y en el trabajo. Es que no lo tienen. He visto que no han tenido la fortuna. Por eso básicamente no lo hay. Hoy día es casi el 70% de niños que nacen sin
padres, porque los padres, en cuanto saben el embarazo, abandonan, ¿no? Abandonan a la mujer que busca otro para ver si lo mantiene. Eso lo he dicho yo mucho. Pero además hay otros padres que desaparecen ya por voluntad propia de la mujer, que mujeres que quieren tener un niño, ya esos son sociedades desarrolladas, pero entonces que buscan lo que llamaríamos ingeniería genética. Pero fíjate que crecen sin padre de todas maneras. O las parejas de los homosexuales que quieren adoptar un niño y el niño no sabe a quién decirle mamá y a quién decirle papá, ¿no? Claro, es peor pero fíjate todavía. que en ese caso, entonces, antes de hablar de la lectura, yo diría que tal vez hay que ir a un análisis más profundo. ¿Qué vemos en la televisión, aparte de violencia? ¿Dónde están Te entonces van a ver a ti, esas manifestaciones? hablando de amor y de la familia y de una Bueno. mujer exitosa y todas esas No, cosas te van a las ver a ti. manifestaciones ¿Por más qué no? bellas. Bueno, yo no digo que no, pero o sea, no creo que Hace eso sea poco lo vieron suficiente. a Arturo Uslar con 93 años, 93 sí, posando para un grupo de artistas. Han visto gente muy interesante, mujeres inteligentes como Paulina, compañeros aquí han hablado de temas muy interesantes. Tenemos programas sobre que me interesan mucho, sobre amor a animales y plantas, cómo cuidar. Aquí hay muchas cosas buenas. Yo en ese Interesante. sentido creo que he sido afortunada porque creo que tanto Joseito como Lisette han desarrollado importantes sentimientos de caridad y amor al prójimo. Sí. Y eso para mí, bueno, es casi dentro de todo este mundo que se ha hecho muy cruel, un gran éxito. Pero como mamá. cuando tú llegas a tu casa, bueno, no te tienes que quitar los problemas, pero tienes un pelo muy bello, y bueno, te maquillas, te bañas, coges un libro o te pones a trabajar inmediatamente. Déjame decirte que yo leo desde que tenía 10 años. He leído de todo, aunque tengo obviamente mis Pero preferencias, tienes ¿no? Mis preferencias. ¿cuáles son? La novela histórica, la poesía. Escribes. Escribía cuentos. Hoy por hoy me he vuelto tan matemática y numérica que yo a veces quiero escribir algo y digo, ay, no puedo, no puede ser, ¿dónde está mi imaginación? Pero estoy segura que Pero la los voy a números son recordar. imaginativos y tú le puedes... Imagínate cuando a uno le quitan el 10% de su sueldo, uno empieza a sacar ceritos y ceritos y ceritos, ¿no? Obviamente, pero yo no me refiero a eso, yo me refiero a la imaginación de los sueños. De eso que se te puede hacer a ti abstraerte hacia un mundo de irrealidad. Yo recuerdo que soñaba con las sirenas y escribía libros de cuentos. Y recuerdo mucho, entre tantas cosas que he leído, porque en verdad todo me ha gustado leerlo, menos las novelas de terror, eso no. Porque en eso no consigo placer ni distracción. Un libro sobre un niñito que se llamaba Alegre, que era un marinerito y que me regaló mi tía Flor. Y lamentablemente cuando vinimos de Maracaibo a Caracas se perdió. Bueno, ¿Tú eres maracucha? Sí. Y ando buscándolo porque yo quisiera que de verdad, ya que mis hijos no lo pudieron leer, por lo menos el día que tenga nieto, Alegre. Vamos a Y es buscarlo la en historia internet. de un grumete. Y luego de ese ¿No, libro... ¿No será una versión de Lord Fauntleroy? No, no, no. No tiene nada que ver con Nada eso. que ver. Y luego otro tío también marcó muchísimo mi afición a la lectura cuando me regaló Historia de dos ciudades, que en esa época, bueno, era un poquito Imagínate. difícil para mí. Pero yo creo que todas las manifestaciones, la música, oír a Alicia La Rocha tocando piano sola, es casi ¿Perdón? como oír a Alicia La Rocha Sí. tocando piano, por lo menos para mí, que me encanta. Te encanta. Al venir, ¿Tú lo haces, no? No, ojalá, solamente bailé. Es casi como alguna fiesta espléndida que llena de oír tu espíritu, tu mente, de Si tú cosas. crees tanto en el valor de la televisión, que es un medio cultural increíble cuando lo es, en la música, etcétera, ¿por qué crees que el gobierno en el cual tú formas parte ha sido tan cruel con el medio cultural en sus recortes? Caramba. Y han creído, casi han dicho los voceros idóneos, la cultura, what for, casi como nuestra, cuando oigo la palabra cultura saco el revólver, ¿no? No me atrevería a decir sí o no porque no estoy documentada. No, tú lees periódico, tú sabes que yo digo, no puedo decir algo que no es. Lo que pasa es que en este proceso ha sido muy cruel y todo ha tenido que ser recordado No, de alguna señor, manera. ninguno, ni a los militares, ni a los cercanos, ni nada. La cultura fue la que sirvió. Después el gran esfuerzo que hicieron todos unidos, inclusive gente que no son del medio, pero que
comprenden que la cultura es todo lo que hace el hombre, cortaron un poco menos, pero fue el medio más recortado. Pero déjame decirte, a pesar de todo ello, que cuando me tocó acompañar una misión a México, yo me sentí llena de orgullo al ver al profesor José Antonio Abreu, Bueno, pues un orgullo que fue mi profesor, que a la vez con sabe los matemáticas niños, y que sabe de derecho. Y que con sabe... los niños, la orquesta infantil Simón Bolívar. Eso fue algo que... Pero las horas, mi querida mía, que pasa José Antonio haciendo antesalas para conseguir su presupuesto, serían horas de música y de conciertos y de niños incorporados. Él pasa horas haciendo lobby, lo que llaman, para su presupuesto. Y después para cobrarlo, yo tengo el tiempo que uno pierde pidiendo que la secretaria de la secretaria de la secretaria nos firme un cheque de 2 meses de atraso. Así que tú no te puedes imaginar lo que es eso. No, yo sí puedo imaginarlo porque yo lo he visto. Él ha venido a mi oficina. A llorarte, ¿no? Y él fue mi profesor en 5º año de Economía, en Desarrollo Económico. ¿Quién fue José Antonio? Sí, y él en la mitad de una universidad católica mucho más escolástica y dura que hoy, nos enseñó la dialéctica marxista. Así dime tú si yo no tengo recuerdos especiales de él. Bueno, yo creo que José Antonio es de los hombres que deben ser recordados y a lo cual debemos darle las gracias continuamente, porque es de esas cosas que se proyectan hacia adentro y hacia afuera. Por supuesto, hay esos pequeños seres que hablan de él, pero me decía mucho Carlos Rangel que no hay que hacer que la vida se nos haga chiquita, y José Antonio nos las hace grandes. Ahora, como tú perteneces a ese excelente grupo de mujeres que son creadoras, creativas, siempre hay una o dos de los cuales forman los metros. Los metros son necesarios. Cuando hablé de la falta libre, es que tú dices, ¿a quién quiere usted parecerse? Yo oí un día a un grupo de gente que quería parecerse a Menem, imagínate. Bueno, de mujeres, ¿a quién, digamos así, un poco tu norte? Mira, nunca he pensado que quiero parecerme a nadie. No, parecerte no. Que admiro. Admiras más, quizás. Golda Meir, sí. Indira Gandhi, me parece son dentro de un medio tan duro para haber surgido un país tan pobre, con esas necesidades tan gigantescas, yo creo que nos ganan. Una mujer admirable. Y ya además de mi infancia, Madame Curie, cuando leía. Sí. La verdad que no lo olvido ya. Es ¿no? tan importante, tan extraordinaria, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que en cada esquina consigues algo que vale la pena. Esa pregunta que te hacen todos los periodistas, y yo no puedo ser, sino como todas. ¿Cómo quieres ser recordada por ese paso de túnel lleno de fuegos que es el Fogado de Esther Margulis? Y es la última pregunta porque se acabó la posibilidad de estar contigo. Nunca he pensado cómo quiero ser recordada, en verdad, ¿no? Porque imagínate que todavía no llegué a esa etapa. Pero siempre uno hace un trabajo, lo evalúa y es recordado por una cosa bien importante. José Antonio ha hecho muchas cosas, pero básicamente son sus orquestas infantiles, a pesar de todas las otras. No, yo creo que sí, pero lo que pasa es que yo no me he dicho nunca el momento porque tal vez no he pensado en eso, cómo quiero yo ser recordada. Porque todavía tienes muchos años para ser recordada. Yo lo que te diría que por lo menos hasta ahora, oye, de alguna manera hemos cambiado la faz de nuestro sistema financiero. Y si el sistema financiero cumple su misión, debe generar a la larga y mucho más bienestar. Y porque ahí está un quick de cada la gente se lo gracias olvida. Por haber venido, por haber hecho mi debut. Estaba muy asustada porque realmente te ha visto mi gran conocimiento de Fogado, de verdad, que es extenso, pero mi buena admiración y encantada de haberte tenido aquí, lo mismo que el canal, así que hasta muy pronto. Muchas gracias. El momento que nos muestres tus cuentos de sirena. Gracias.